Hola. Yo soy yo. Y Super Yo. Dale esa cosa. Tiriritintín. Es el cronómetro, es que Sí. tenemos poco tiempo. Religiones. Yo soy Jimena Pérez, ya lo dije. Ah, y yo soy Berto Márquez. Hoy vamos a hablar un poquito de religión, y digo un poquito porque vamos a hablar muy poquito sobre un tema muy amplio que ha sido pues tratado durante toda la historia de la humanidad y realmente pues como que nadie ha llegado a ninguna conclusión que convenza a la gran mayoría, ¿no? ¿Por qué son importantes las religiones? Pues mira, hay una teoría que yo la quiero así como poner en la mesa de inicio porque me parece súper interesante. Esta teoría está en los libros, es una teoría propuesta por un pensador francés, René Girard, y la teoría esta dice que las religiones son formas de ordenamiento, o sea, grandes rasgos, él dice que las religiones son formas de ordenamiento de lo social para mantener la estabilidad del grupo y asegurar la supervivencia, ¿no? Estas estrategias se valen de cuestiones simbólicas, de leyes divinas, etcétera, etcétera, para evitar que la violencia y el caos como que desestabilicen al grupo y lo pongan en peligro. Y también para que el grupo mismo pueda subsistir, ¿no? Dentro de ellos. Sí, claro. Sí. Entonces está muy interesante porque, por ejemplo, en ese sentido los 10 mandamientos serían formas en lo que esto se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, no matarás, pues, porque si matas al de al lado, pues hay pedos, ¿no? Sí, bueno, eso, ajá. Y se estabiliza el grupo, no cometerás actos impuros. Que es impuro. Bueno, eso ya es una cuestión cristiana específicamente, o sea, cada religión está permitida. Pero luego hay cosas que creemos que son religiones y no son religiones. ¿Cómo qué? El budismo. A ver, es que depende tú lo que entiendas por religión. Si tú entiendes por religión una forma de ordenamiento de lo simbólico, una forma de ordenamiento de la vida, ajá, entonces sí es una religión. No, pero una religión tiene que ver con una deidad, necesariamente. No necesariamente, no. O sea, yo puedo hacer mi religión, los autos. Pues hay una religión que tiene a Maradona de Dios. ¿Y cómo se llama el maradonista? El maradonismo, sí. Y la iglesia maradoniana. ¿En serio? Sí. La iglesia maradoniana. En Argentina es oficial y te puedes casar por la iglesia maradoniana y todo el rollo. Pero, ¿y cómo rinden culto? No lo sé, o sea, pero me refiero, o sea, también el totemismo es una religión, por ejemplo, que tiene que ver con los animales o con los ancestros. O sea, yo creo que el budismo sí es una religión y creo que las religiones actualmente me topo con gente todo el tiempo que me dice, oye, es que yo estoy en contra de la religión, aquí me choca la religión. Y por religión realmente están refiriendo a la Iglesia Católica. Definitivo. Porque está tan permeado, por lo menos en México, todo por la Iglesia Católica, que la gente piensa que la Iglesia Católica directamente es la religión. O cuando mucho, o sea, en México se expande a el cristianismo, o sea, la Iglesia Católica. Los cristianos, testigos de Jehová. O sea, porque el cristianismo no es la iglesia, o sea, cuando tú dices el cristianismo abarca todas las creencias, todas las religiones que tienen a Cristo como una figura principal o importante. Tienes a los protestantes, a los calvinistas, pero a lo que me refiero, en México el imaginario religioso se centra en el catolicismo y cuando mucho ya en el islam como noticia de lo que viene de afuera, ¿no? Pero no se vislumbra tampoco el judaísmo, no tenemos en cuenta las religiones antiguas, no tenemos en cuenta el budismo, etcétera. Y esto creo que es un error, ¿no? Porque se confunde el pensar religioso o el hecho religioso con algo restrictivo, purista, viejo, podrido, etcétera. Pues como acabas de decir, las religiones pueden nacer X día, ¿no? O sea, hoy lo vemos como algo ridículo, ¿no? Así como que tenemos la idea de que una religión tiene que ser algo milenario desde siempre, ¿no? Etcétera. Pero todas las religiones surgieron en algún momento. El cristianismo, por ejemplo, tiene un punto de partida muy claro, ¿no? Claro. Y el cristianismo también. Bueno, de hecho, el cristianismo no nació durante la vida de Cristo, sino siglos después. O sea, yo me refiero que tiene un nacimiento muy claro a partir de San Pablo, que es el primer cristiano y es el que pone las bases primeras para el cristianismo. Que también pensamos que el cristianismo surgió con todas las órdenes sacerdotales y clericales y que ya había papas, obispos, cardenales. El cristianismo ha tenido un proceso de formación larguísimo en el cual, por ejemplo, al principio el celibato no pintaba nada, ¿no? El celibato fue algo que eventualmente se decidió que se iba a poner. La figura de Cristo misma, de cómo lo vamos a representar, fue decidido en concilios de la... Como una marca.
O sea, es una marca. Era como, a ver, las primeras representaciones de Cristo era como un César romano, sin barba, con pelo corto, con la corona de laureles, y eventualmente decidieron que iba a ser como lo vemos hoy. Como hippie, y realmente es la representación de un europeo mediterráneo. No, o sea, luego de repente yo me espanto de que luego en los cuadros aquí en México, vete a cualquier casa de tu abuelita, de tu tía, ve a ver el Cristo, el Santo, ojos azules. Ojos azules. Y el niño Dios güerito. ¿A qué hora? Pues porque todo eso pasó o sea, se cristalizó como tal ya en Europa, ¿no? Entonces, bueno. A lo que yo iba es que la cuestión religiosa es una cuestión compleja, es una cuestión que permea además más que lo religioso. Podemos ver en lo social, cuando tú tienes una sociedad donde hay una religión dominante como esta, la católica, las leyes, o sea, lo que tiene que ver con la política y con la ley, que se supone que no es religioso, sigue la forma de esta religión dominante. Sí, se permea, hay una religión dominante aquí en... Pero entonces la religión dominante permea lo social, o sea, lo religioso traspasa lo religioso como tal, y pensamos que porque nos dicen que la iglesia y el Estado están separados es así, y no es cierto, ¿no? ¿Por qué tenemos eso en México, ¿no? Porque en algunos países a lo mejor la figura... O sea, en México y en cualquier lugar donde hay una religión muy dominante, me refiero, tú tienes en un país musulmán, o sea, en un país dominantemente musulmán, leyes o sea, claro, que se adaptan a esto, ¿no? A la moral o al sentimiento como colectivo. Por eso tenemos tantos problemas en México con legislaciones como con el aborto, por ejemplo, con el consumo de drogas, con el matrimonio entre gente del mismo sexo, el divorcio. Bueno, no, civilmente te puedes divorciar, ¿no? Sí, pero ¿a partir de cuándo? O sea, eso es lo interesante. ¿Y qué repercusiones tiene? Porque muchas veces se adoptan leyes, o sea, leyes civiles copiadas de otro lugar, y el impacto social es muy diferente, ¿no? De hecho, imagínate, o sea, de qué tan seriamente podríamos estar hablando de religiones cuando a cierta religión o cierto brazo de la iglesia cristiana como que le hacen falta adeptos y fans, entonces decide que en esta religión o en esta rama del cristianismo vamos a aceptar el aborto y los matrimonios entre ambos sexos, y entonces, entre sexos iguales, ¿no? Y entonces ahí te vas y se van todos a profesar esa religión. O sea, ¿qué onda? También tenemos cosas súper interesantes como la Santa Muerte, por ejemplo, que yo no sé si ya había hablado de esto. No, nunca. Lo de la Santa Muerte es muy interesante porque parece algo nuevo, pero realmente es algo que se retoma del pasado prehispánico. O sea, y la gente, los seguidores de la Santa Muerte son cristianos que tienen que lo ven como un santo más, ¿no? Un santo muy principal. No, pero realmente lo dotan de poderes así, o sea, pero no es Dios. Sí, pero no es Dios. O sea, me refiero, la Santa Muerte... Es la santa, como su nombre lo dice. O sea, pero es un santo más. O sea, ellos entienden a Dios y a Cristo y a la Virgen, y además está la Santa Muerte. O sea, no es una religión aparte, o sea, es una rama del cristianismo. Pero... De un cristianismo que no está aprobado por la iglesia católica, claro, de un cristianismo que están haciendo, o sea, de un tipo de cristianismo. La iglesia católica, o sea, el catolicismo como lo entendemos aquí es una mezcla entre hechicería y cuanta cosa. O sea, que rézale a tal santo para lograr lo que quieres, que le tienes que llevar tal cosa para... O sea, los amuletos... Pero... Bueno, sí, claro, no, es que el pensamiento religioso de alguna forma tiene que ver casi siempre con un pensamiento que se considera hoy como pensamiento mágico, que en algún momento no estaba dividido, ¿no? El mundo no era un mundo como racional, y entonces lo racional y lo mágico estaban juntos, ¿no? Y era muy normal. Pero a lo que yo iba con eso de la Santa Muerte es que ahora se ve como una secta, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié en que toda religión en cierto momento fue visto como una secta. Es que dices secta y además te imaginas que... Oye, como lo que tú decías el otro día, que los principios del satanismo o el... Los principios... existe una iglesia de Satán, los satanismos. Los satánicos. Los satánicos, y tienen 11 reglas, 11 como mandamientos, y tú los lees y te quedas a 6 porque son completamente pertinentes. O claro. Sea, no son así de ve y mata al vecino y viola a todo el mundo. O llénate de sangre y... No, yo los invito a todos a que busquen las 11 leyes de la iglesia de Satán,
porque de verdad están interesantes y hacen pensar. No estamos promoviendo el mal. No, solamente lo estoy Ni el daño a nadie. como experimento sociológico, antropológico, es como que, lo quieras decir. Es que, por ejemplo, esta iglesia propone cuestiones que no tienen que ver con daño a nadie, a menos que ese alguien lo pida. Claro. Está bien interesante, deberían O checarlo. a menos que, o sea, tú no puedes hacerle un daño a nadie a menos que ese alguien se meta en tu territorio. Y tú primero le tienes Está que avisar buenísimo que esto. se está metiendo en tu Ah, le tienes que territorio. avisar. Claro, o sea, tú primero haces la advertencia. La advertencia, el warning. Si alguien lo pasa, pues... Ajá. Pero en ese, o sea, esto que decías de secta, ¿no? Que te sientes que vas a entrar a un cuarto del que nunca vas a poder salir, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Mi mamá tiene su mejor amiga. Mi mamá es católica y su mejor amiga es cristiana. Entonces, cada quien los domingos se van a sus respectivos, ¿no? Pero entonces, no pueden pasear ni nada juntas porque, porque, por ejemplo, mi amiga, su amiga sí está dispuesta a ir eventualmente un domingo. Yo les proponía este domingo. ¿Por qué en un domingo se van a la iglesia católica y el siguiente domingo se van al templo cristiano? Y la amiga dijo, sí, yo me lanzo. Y mi mamá dijo, no, yo, ¿cómo crees? O sea, Sí. ¿por qué no? Porque es lo mismo. Como si fuera excluyente una Sí. cosa de la otra, ¿no? Y como si ir a ver otra cosa o a Además es el mismo compartir, Dios. Pero además como si ir a compartir otra cosa te fuera, o sea, te negara ya lo tuyo, Sí. ¿no? Lo cierto es que tenemos que decir que las religiones vienen siendo como un negocio para quien las maneja. Bueno, actualmente sí ya. De ahí que quieren tener adeptos, que quieren tener clientes, que quieren tener seguidores, Sí. ¿no? Es decir, los católicos te dicen, no te vayas a tal parte porque no sé qué rayos. También tiene que ver con un ¿Por asunto qué? de poder y de manejo De masas. de opinión Ujú. pública, ¿no? Pero yo quería decir, por ejemplo, el cristianismo en su momento fue una secta, ¿no? O sea, cuando surgió... Y fueron perseguidos y bla, bla. Exactamente. o Vamos, sea, en México los cristeros, o sea, en la época de los No, cristeros. pero los cristianos fueron perseguidos y fueron matados y luego 50, Hay o muchos. sea, unos 80 años después de que ellos ya pudieron ser, los dejaron de matar, pues ellos decidieron Te- matar a los otros. Te diré una cosa, se dice que los muy católicos son mochos, no somos mochos. Y eso viene de que a veces ¿Somos? Yo no. Yo soy católico, Yo no. soy mocho. No sé, ya ni sé qué soy, pero en fin. Se les decía mochos porque en Antigua a los cristianos los agarraban y para marcarlos les cortaban la oreja. Entonces de ahí que eran mochos. Ah, yo no sabía eso. Mira, qué interesante. mira. Pues Oye, bueno, concluyemos. Sí, concluyemos este de tema manera más rápida. me podría dar para toda la vida, pero la religión es un aspecto social que refleja cuestiones del mundo, que intenta simbolizar leyes, intenta poner ciertos órdenes, o por lo menos esa era su acepción principal. Y que bajo ese término está chido. O sea, a veces las personas necesitan algo que te ponga en orden tu vida. Exactamente. ¿No? De repente. Otro día me gustaría hablar como de paganismo, Ujú. que son las religiones antiguas basadas o sea, completamente diferentes a los monoteísmos que conocemos dominantemente Muy hoy. interesante. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día porque se nos está acabando el tiempo. Yo soy Jimena Pernas. Yo soy Berto Márquez Nosotros somos Yo. y Super Yo. Gracias.